Bien. Yo no sé si ustedes se acuerdan de uno de los primeros apuntes que vimos, donde definíamos geometría y definíamos con qué íbamos a trabajar en geometría métrica. ¿Sí? ¿Alguien me puede definir lo que es un punto y una recta? Qué clase difícil la de hoy, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que es un axioma, un postulado? Huyó. Me quedó menos gente. Estela, Fernando, no volvieron. Asustadísimos. Me está costando definir punto, porque es como un punto es un punto. Bien, bien, bien. Me está costando porque no tiene definición. Punto, recta y plano no era que no se definían, o sea, No como que se se tomaban. define. Esa es la respuesta que yo quería, me encanta. Tramposa. No es tramposa. A ver. Lo digo porque estuve leyendo cosas que hicieron. Ahí viene. No huyeron, volvieron, pobrecitos. Yo estaba haciendo. Estos chicos se asustaron, pero están acá. Bueno. En el glosario, no sé si lo buscaron en Google, no sé dónde lo buscaron, que definieron punto, recta y plano. ¿Sí? Esos tres, y definieron axioma que ni les cuento. Uno me dijo, el punto es un axioma. Y ahí cerramos, como digo, bueno, si estamos con esas definiciones, bien. Nosotros habíamos dicho que los axiomas eran verdades que no hacían falta, de las cuales partíamos, que no hacían falta para demostrarlas, y con eso íbamos construyendo toda la geometría. Entonces, el punto, la recta y el plano estaban definidos por esos axiomas y nosotros los habíamos hablado, habíamos comentado, ¿se acuerdan? Habíamos charlado, ¿sí? Habíamos después hablado de la teoría de conjuntos, donde cada elemento pertenece. Bien. Esto que está acá, se basa, es lo mismo, digamos, es la explicación que yo les di del conjunto de axiomas. ¿Sí? Ahora yo se los mandé en un archivito, ayer cuando les mandé todo. Esto, digamos que como que están ahora sí están enunciados los axiomas, y a partir de esto ustedes estamos como, tenemos el aval de decir esto se cumple o no se cumple. Partimos de un conjunto de espacio, yo se los conté tipo coloquial y por eso les mandé el otro apuntecito. Es el espacio métrico, que es la geometría métrica de la que estamos trabajando, es un conjunto de puntos. Los puntos son elementos de ese conjunto con el cual nosotros trabajamos. El espacio, que es todo lo que nos rodea, se subdivide en subconjuntos más chicos, por ejemplo, planos. Tenemos infinitos planos en diferentes posiciones en el espacio. ¿Sí? Ese plano, a su vez, se divide en otros subconjuntos que van a ser las rectas, todas las rectas que están incluidas en el plano. Perfecto. Después definimos que los elementos eran los puntos, si un punto pertenece a una recta y una recta está incluida en el plano, ese punto está en el plano. Todo eso lo charlamos. Eso es todo lo que dicen los axiomas. Primero, los axiomas, los primeros 5 son de pertenencia, de incidencia, que es donde me habla
que un punto pertenece a un plano, pertenece a una recta, ¿sí? Que después que 2 puntos determinaban una recta. ¿Por qué nosotros cada vez que digo, ¿cuántos puntos necesito para dibujar una recta? Ustedes me dicen 2. Porque lo aprendieron, porque lo dicen los axiomas, entonces eso ya lo teníamos como incorporado. Aparte, es intuitivo, es la lógica pura, pero bueno, tenemos un aval que nos está asegurando que lo que estamos diciendo es correcto. Después, si 2 puntos de una recta pertenecen a un plano, todos los demás puntos de la recta también. Yo no puedo tener, digamos, una recta acá en el plano y después un punto de la recta que no pertenezca a ese plano. Esas cosas están dadas. Si 3 puntos no alineados determinan un plano, también lo habíamos visto. Después venía el orden, ¿se acuerdan? Que decíamos que en la recta teníamos un orden estipulado que va para un sentido, para el otro sentido, y estaba el orden de preceder. ¿Se acuerdan de esa palabrita? ¿Sí? ¿No? Me falta pizarrón. Acá tengo. Les digo porque en los apuntes hay algo de preceder. Está el simbolito. Entonces repasamos. A, en los ejercicios, A precede a B, precede a C, tenían un cierto orden. ¿Sí? Bien. Lo podíamos cambiar el orden de acuerdo a lo que digamos. Ahora, ¿cómo definimos? Hasta acá vamos, ¿sí? ¿Cómo definíamos semirrecta? Esto sí no está en los axiomas. Esto era, dado un punto cualquiera de la recta, consideramos, la divide en 2 semirrectas, consideramos una semirrecta, ese punto y todos los que la siguen, todos los que la preceden o todos los que la siguen, en el ordenamiento de la recta. Todo esto me está avalado por estos axiomas de orden. ¿Sí? ¿Cómo definen segmento? Partición de una recta con extremos en 2 puntos contenidos. Podría llegar a ser partición de una recta. Acá vemos las semirrectas, después habíamos hablado de este es el apunte de abril. Dados los sentidos de las semirrectas opuestas, la intersección de estas 2 semirrectas era el punto O, la unión de estas 2 semirrectas era la recta completa. A partir del ejemplo anterior podemos definir un segmento como la intersección de la semirrecta de origen B que pasa por O, intersección la semirrecta de origen O que pasa por B. Si lo quiero definir acá, voy a hacer, por ejemplo, el segmento BC, va a ser la semirrecta de origen B que pasa por C, intersección la semirrecta de origen C que pasa por B. Y ese va a ser el segmento BC. No está mal la definición que dijiste, Fabi, pero habíamos complementado con esta otra. Como estamos hablando de conjuntos, estamos hablando por ahí de una intersección de 2 semirrectas. ¿Sí? Bueno, cada recta divide, volvemos al conjunto de acciones. Cada recta va a dividir al plano en 2 semiplanos, ¿se acuerdan? Semiplano con, digamos, teníamos las 2 semirrectas con el origen en un punto. Y si vamos a tener los 2 semiplanos, si yo tengo una recta R, voy a tener la recta R, los 2 semiplanos los voy a tener con origen en la recta que los divide. Y de la misma manera que hacíamos la semirrecta, hacíamos semiplano con recta borde R que contiene tal punto, semiplano de recta borde R que contiene al otro. La unión de los 2 semiplanos me hacen el plano, la intersección de los 2 semiplanos La recta. la recta, muy bien. Y eso es no hace falta que lo pongamos entre llaves porque, a ver,
Si yo hago la intersección de dos semiplanos y me da una recta, ahí está. Semiplano de recta borde R que contiene AC y intersección en semiplano de recta borde R que contiene AD. El resultado es una recta. ¿Hace falta que lo ponga en llaves? Para mí no, porque la recta ya tiene las llaves en su definición, digamos. Es un conjunto de puntos. Yo lo voy a poner, la solución es un conjunto. Como la recta es un conjunto de puntos, no hacen falta las llaves. Las llaves las ponía cuando la solución era un único punto, entonces lo que yo mostraba, como las intersecciones, por ejemplo, de acá, de las dos semirrectas estas, si yo pongo la intersección es el punto B, como es un conjunto de un único punto, poníamos el nombre. Todo esto que estamos hablando también se puede llevar al espacio, ¿sí? Y yo tengo el espacio y voy a tener un plano que me divide el espacio en dos subespacios. Subespacio con plano borde alfa, que contiene tal punto, y subespacio del otro lado. Todas esas cosas que nos están faltando en el glosario son todas, la mayoría, cosas de espacio. Pero todo lo que estuvimos viendo en el plano se puede llevar al espacio así de la misma manera. ¿Sí? Después pueden leer esto y si no entienden algo me preguntan. Esto es todas las cosas que están definidas por Euclides, mi amor. Después vimos, Bea. Que recién eso que estabas aclarando de cuando una intersección la definimos, o el resultado de una intersección la definimos con llaves o no, me acuerdo que fue lo que a mí me costó terminar de entender, y que se puede vincular un poco con lo que se trabaja también en álgebra, la idea de que cuando son elementos sueltos, cuando definimos un conjunto por enumerando los elementos sueltos, lo ponemos entre las llaves. Ahora, cuando nombramos al conjunto, no, lo ponemos así con su nombre solamente. Entonces, cuando el resultado es un conjunto, siempre que pensemos que los puntos son nuestros elementos y que todo lo que construyen los puntos son conjuntos, entonces si tenemos un conjunto no hacen falta las llaves, y si queremos enumerar elementos, sí las necesitamos. Sí, eso es todo un concepto que cuando ven conjuntos en álgebra. Incluso se acuerdan cuando hacíamos intersección entre circunferencia y recta, que teníamos dos puntos, como teníamos dos elementos sueltitos, también iban entre llaves. Es el conjunto formado por esos dos puntitos. ¿Ayuda a la aclaración, chicos? Sí, Bea, gracias. Creo que sí. Yo creo que sí, pero bueno. Hoy estamos muy silenciosos. Arigato. Arigato, míralo. Bien, después teníamos un montón de axiomas de movimiento que los vimos cuando vimos movimientos y definimos qué era un movimiento, los estuvimos nombrando, ¿sí? Es una transformación puntual, biyectiva, del plano en sí mismo, ¿sí? Todo el movimiento conserva la relación de pertenencia y de orden, quiere decir que si yo movía una recta, esos dos axiomas que vimos antes, esos dos conjuntos, se mantienen. El punto va a estar en el medio, si yo muevo esta recta, voy a mover dos puntos, y si este punto está en el medio, en el preimagen, en la imagen también va a estar en el medio. Va a pertenecer a ese segmento y va a estar en el mismo lugar, bien ordenadito. El 3 es el más importante porque decía que ningún movimiento puede transformar un segmento en parte de él, o sea, dice, o un sector angular, mantiene la congruencia. ¿Estamos? Eso es seguro. La de estructura de grupo no lo vimos, y no lo vamos a tomar, obviamente. Palabra mágica, no lo tomo. Y después que existe un único movimiento que transforma una figura en otra. O sea, por eso hicimos el trabajo, nosotros, en el trabajo práctico, teníamos un triángulo y después otro con algún movimiento determinado, y ustedes sabían que había un único movimiento que transformaba uno en el otro y lo podían llegar a detectar y a encontrar, o central, o axial,
todos tenían su característica y no había dos movimientos que pudieran transformar la misma figura. ¿Se acuerdan? Todo eso está avalado por los axiomas, no es que nosotros lo inventamos. Lo usamos, porque lo usamos todo, pero no lo inventamos. Bien. Ahora escucho todas las dudas que ustedes tenían cuando empezaron a armar el glosario. Ay, no lo abrí. No lo abro. Yo escucho las dudas de definiciones, de cosas. Ayer los chicos del primero D me preguntaron, ¿qué es un ángulo poliedro? ¿Les muestro lo que es un ángulo poliedro? A ver, Bea, ¿te acordás de esto? Esto lo hicimos en un taller. ¿Sí? Esto vendría a ser un ángulo poliedro, que tiene más de dos caras. Tenemos un ángulo diedro. El ángulo convexo es el ángulo en el plano. Si vamos al espacio, vamos a tener un ángulo diedro, que va a ser así, va a ser un ángulo recto, un ángulo diedro agudo. Va a ser lo mismo que los ángulos en el plano, pero esto es en el espacio. En vez de tener dos, ¿qué son los lados del ángulo, del sector angular convexo? ¿Qué figuras? Los lados de un sector angular convexo, ¿qué figuras son? ¿Rectas? ¿Segmentos? Semirrectas. Bien. Acá va a haber semiplanos. Los lados de un ángulo diedro van a ser semiplanos y en vez de vértice vamos a tener esto que es una arista, que cuando nosotros vamos a armar un cuerpo vamos a necesitar, si tengo algo por acá de cuerpo, tenía que haber traído el cubo, ¿no? Si yo tengo un cuerpo voy a tener esto que formo acá entre estos dos, está medio porque transparente, no sé si lo ven. Lo que formo acá entre estos dos va a ser un ángulo diedro, tengo un semiplano, otro semiplano, y esto va a ser la arista que va a ser el borde. Y este va a ser un ángulo poliedro, que tiene más de dos caras. Hay un triedro, y este tiene más, este también, ¿sí? ¿Ven? Esto sería como un ángulo de una, a ver si lo ven así, como para una pirámide irregular, ¿sí? Eso sería un ángulo poliedro. Lo que vi que muchos no habían contestado era desigualdades de segmentos y de ángulos. ¿Ustedes saben eso o tampoco lo saben? Para que dos segmentos sean congruentes, ¿qué tiene que pasar? Tiene que coincidir Dirección, todo. sentido y módulo. A ver. Dirección, sentido y módulo, si estamos hablando de vectores. Para que dos segmentos sean congruentes. ¿Que no tiene que coincidir en todos sus puntos? Sí, al superponerlos coinciden en todos sus puntos. Esa es la noción de congruencia. Porque si no, Fer, me estarías diciendo que yo no puedo tener dos segmentos congruentes así. Estos no me coinciden en sentido. Si yo Solamente... agarro dos radios de una circunferencia, ¿son congruentes? Sí. ¿Tienen el mismo sentido y dirección? No. Bien. ¿Módulo? Sí. En realidad es que cuando los superponíamos coincidían en todos sus puntos, podemos decir que tienen la misma longitud. Pero eso lo podemos decir para los segmentos, ya después perdemos esa noción para las demás figuras. Lo mismo los ángulos, al superponerlos, ¿sí? Si yo te digo dos sectores angulares son congruentes, ahí me perdiste, no podías decirme dirección, sentido y módulo. Teníamos que superponerlos. Para medir las igualdades, si un segmento es mayor o menor que otro, lo que hacíamos también era superponerlos, y si un extremo
era exterior al otro segmento, decíamos que era mayor, y si era interior, que era menor. Bueno, yo estoy dando un montón de conceptos que, a ver, vi en otros grupos, pero me encantaría saber qué es lo que necesitan ustedes. ¿Quieren que les diga? Necesitan estudiar, agarrar los apuntes que no muerden, leerlos, ¿sí? ¿Se entiende? Porque yo ahora les di una lista de 8 ejercicios, 9, no me acuerdo, para que hagan en una semana. En el encuentro final les voy a dar 2 horas para que hagan un ejercicio. Porque les iba a dar un día, pero ahora me enojé y les doy 2 horas. ¿Vos qué decís, Bea? ¿Les doy más tiempo? Yo creo que puede haber muchos problemas de conectividad, 2 horas me parece una franja muy acotada. Mirá qué buena que es. Por las dudas no te hacemos enojar a ver si no termina siendo 1 hora. ¿No? Bueno. A ver, pero ustedes me entienden lo que yo les digo. Si en la semana pasada les dije, por favor miren el glosario, a ver cuáles son las dudas, para que yo pueda empezar a aclarar. ¿Sí? La cosa es así. Los ejercicios y el cuestionario para la semana que viene. Este jueves vamos a hacer construcciones. Así les doy tiempo, más de una semana, para que hagan los ejercicios. ¿Está claro? Tienen que sentarse a trabajar solos. ¿Sí? Pero yo entiendo que es cómodo venir acá y tratar de pensar entre todos de qué se trata, pero no es así la cosa. No me hacen un favor a mí. ¿Se entiende? A ver, voy a ver si puedo abrir los... No, no los puedo abrir, tengo que abrir acá. Los ejercicios para que los miren. No sé realmente. Bueno, piensen en alguna pregunta que me quieran hacer. Así, ¿eh? Las preguntas y las dudas suelen surgir cuando nos trabamos resolviendo un problema, cuando estamos solos adelante de los ejercicios o solas a la hora de trabajar, es por dónde empiezo, o tengo una duda acá si tengo 2 posibles resultados, o si puedo usar esta herramienta, y esas preguntas se disparan solamente en el momento de la práctica. Capaz, mi momento de la práctica ya quedó hace varios años atrás, pero puntualmente en geometría capaz puede Martín compartir algo más de su experiencia en la cursada, y es que cuando uno está en clase, que suele pasar en la mayoría de las teóricas de matemática, en el momento en el profesor despliega, en el mejor de los casos vamos siguiendo todo, en el mejor de los casos, porque a veces tenemos un nivel de pérdida que ni seguimos lo que dice el profe, y es un error. Pero si vamos siguiendo todo, después en el momento de sentarse a mirarse cara a cara con el problema, toma otro nivel de complejidad la situación, porque tenemos que pensar por dónde arrancar y ahí vamos desplegando estrategias que son las que después nos permiten resolver un problema fácilmente, por decirlo de una forma. ¿Quedó claro? Bueno, vuelvo a preguntar, ¿hay dudas? A ver, del glosario quedan algunas que no sé lo que es, pero que no recuerdo haberlas trabajado en clase. Está bien, pero la idea podría ser preguntar. Como recién había encontrado uno. Algo áureo. Sección áurea. Sección áurea de un segmento. No, no la vamos a dar. Tranqui. Arco capaz. ¿Saben lo que es? El arco capaz está definido en los ceros. Yo no me acuerdo. Arco capaz. No lo vimos, pero está definido. Ahora lo doy. Estos son ejercicios que yo he sacado de
de las guías y de finales anteriores. Dado un paralelogramo, acá hay definición de paralelogramo, definición de ángulos entre paralelas, ¿sí? Congruencia, bases medias, o sea que necesitan todo ese bagaje de conocimientos. Después, a partir de acá, ya empezamos con algunos ejercicios con proporcionalidad, que es lo que estábamos viendo últimamente. Entonces ya acá hay ángulos inscriptos, acá hay que ver por qué dos rectas son paralelas, demostrar un paralelismo, ¿sí? Son todas cosas que ustedes tienen que poner en juego. Después con este por ahí tengan cuidado porque lo más difícil va a ser la consigna de cómo lo dibujo antes de que cómo lo demuestro. ¿Sí? Y acá es lo que yo les decía que estaba el a preceder, que A precede a M precede a O, y el segmento AM es un cuarto del segmento AB. Y ahí empezamos a poner algo tipo Pitágoras, como para poder usar. O sea que si ven, en 7 ejercicios recorrimos un montón de cosas. No les di más porque se tienen que sentar a hacerlo. ¿Está? Sección áurea, después Beatriz el año que viene les va a dar una clase especial de sección áurea, porque es el trabajo de la inscripción de ella. Pero este año no llegamos. Bien, el arco capaz está definido en... Vamos a hacer así. En el apunte de circunferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que si teníamos una circunferencia, estos angulitos que estaban acá, cuyos lados son rectas, semirrectas, tienen vértice en el arco y sus lados pasan por los extremos del arco? Este era el arco, ¿sí? No era la circunferencia, sino que era una porción de arco. Si no, si yo hablo de la circunferencia, que está inscrito en la circunferencia, no tienen por dónde salir los lados. Y después teníamos un sector angular seminscripto, que era congruente a todos esos, y para ser seminscripto, el otro lado, un lado era la cuerda, como decía hoy Fer, que estaba por el arco, y el otro lado iba a ser perpendicular, tangente a la circunferencia en ese punto. Entonces teníamos este angulito, ¿no? Que ese angulito iba a ser el seminscripto. ¿Y cómo eran todos los ángulos inscriptos en un mismo arco? Congruentes. Congruentes. ¿Y este semi-inscripto, cómo era con respecto al inscripto? Un medio. También era congruente, ¿sí? Bien. Entonces, para hacer este arco, la definición de arco capaz es el arco, pues el conjunto de todos los puntos que son vértices de ángulos, congruentes a un ángulo dado. ¿Sí? Dados un segmento y un ángulo, tengo un segmento que sería este y un ángulo dado. El arco capaz va a ser el conjunto de todos los puntos que son vértices de ángulos congruentes al lado. Este sería el concepto. ¿Sí? La idea es cómo lo armo. Entonces, suponete que vos tenés la cuerda B. Yo voy a tener un segmento y un ángulo. No. ¿No qué? Sí, voy a tener un segmento y un ángulo. No, iba a decir algo, pero no. Ah, lo que yo tengo que tratar de buscar es el arco que tiene todos los vértices de ángulos congruentes a este. ¿Cuál sería el arco? ¿Cómo yo dibujo un arco? ¿Qué tengo que encontrar para dibujarlo?
una circunferencia que Bien. pase por esos puntos. Bien, Que sea ¿cómo tangente encuentro a el esa centro? recta. ¿Cómo encuentro el centro? El radio, vos me dijiste que si esto es tangente, ¿cómo va a ser el radio de esta circunferencia con respecto a este lado? Perpendicular. Bien, entonces yo voy a tener que el radio va a ser perpendicular a este lado. El centro de ese arco, de esa circunferencia que voy a trazar, va a estar en esta recta. ¿A dónde? Ahí no se puede trazar el otro ángulo semi-inscripto Sí, y pero hacer yo lo no. mismo, pero el otro lado. Sí, lo que pasa es que no sé cómo trazarlo para que sea igual. Ah, ok. Se puede, pero habría que hacer una construcción de ángulo, pero se puede. Piensa en otra cosa, a ver si ayuda. Estos puntos del segmento, ¿sí? Tienen que ser puntos que pertenezcan a la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tienen que estar estos dos puntos con respecto al centro de la circunferencia? A la misma distancia. A igual distancia. Bien, ¿y cómo yo hago para encontrar un punto que está a la misma distancia de los extremos de un segmento? Trazas la mediatriz. Con la mediatriz. Bien, trazo la mediatriz. Entonces voy a trazar la mediatriz de este segmento. Y yo sé entonces que por todos los puntos de esta mediatriz va a ser el posible centro de la circunferencia. Pero aparte sé que este era un radio perpendicular. Ya tengo dos rectas y la intersección de dos rectas, ¿cuántos puntos pueden ser? ¿En cuántos puntos se pueden cortar dos rectas? Hola. En uno o en infinitos. Bien. Me encantó eso en uno o en infinitos, ¿eh? Viene bien para el cuestionario este chico, ¿eh? O en ninguno también. Sí, también, si son paralelas exteriores. Bien, entonces marco, como era acá, marcaba 3 puntos, el centro y otros 2. Y ahí tengo el arco, bueno, vamos a checar, ¿sí? El arco de todos los puntos que son congruentes a este dado. Porque yo lo que construí, digamos, era el arco de un ángulo semi-inscripto. Entonces todos los inscriptos van a ser congruentes al lado. Este es el arco capaz. Y este arco capaz se usa para las construcciones. Cuando yo tengo un triángulo y me dan como dato un lado y el ángulo opuesto, la única forma de construirlo, si no tiene otro dato, sería con arco capaz. Tengo que construir un lado, entonces yo transporto el lado, transporto el ángulo y después busco el arco donde va a estar ese vértice que me falta. ¿Sí? Después seguramente con dos datos no se pueden hacer construcciones generalmente, se necesitan por lo menos 3. Más de 3 no, tampoco con 4 no se puede, porque ya estaríamos entrando en algo como que no puede haber muchas condiciones de posibilidad que no se cumplan. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo podría llegar a tener la altura, ¿sí? De este lado, entonces ahí ya tengo el arco, y donde va a pasar la altura va a ser el punto de intersección de ese, donde voy a tener el vértice. A este segmento, que va desde el punto medio del segmento hasta el extremo del arco, se les llama flecha del arco capaz. ¿Sí? Bueno, esto era todo del arco capaz. Yo necesito que ustedes se sienten. Yo necesito, no, ustedes necesitan sentarse a estudiar, ¿sí? Un poquito más.
Entonces, el jueves vamos a hacer construcciones. Yo voy a hacer algo al principio, en el primer Zoom, en el segundo Zoom va a ser Bea una re linda y re completa. Tienen que represtar atención, porque la tomo seguro en el final. Los maté. Bien. Pregunto. ¿Estamos? Así que acuérdense, por favor, de todo lo que ya construimos. Transporte de segmento, transporte de ángulo. No vengan a hacer preguntas que ya hicimos. Por lo menos lean, miren lo que hicimos de construcciones. ¿Está? Vamos a hacer otras más. Y eso voy a hacer el jueves como para darles tiempito, para que vayan haciendo los ejercicios. Y la semana que viene vengan con todas las dudas, si no yo empiezo a resolver, voy a empezar a dar, ya sé, si no hacen los ejercicios, voy a empezar a dar más temas que vayan para el final. Porque si ustedes no trabajan... Funciona. ¿Eh? La amenaza siempre funciona. ¿Sí te parece? Y pero a ver... Es una gran razón para trabajar. Yo no los puedo obligar a trabajar. Yo no me voy a quedar hasta el 24 de diciembre tomándoles examen porque ustedes no tuvieron tiempo de estudiar. Les estoy dando tiempo de estudiar sin darles más material. ¿Qué otra cosa quieren que haga? No me puedo sentar a estudiar por ustedes. ¿Sí? Bueno, el martes espero todas las dudas. ¿Sí? Ana, ¿Qué? yo acabo de buscar así rápido, yo no sé si, o sea, ya es muy off the record, pero acabo de buscar... porque 3 minutos. En Compu 1 nos hicieron hacer una presentación en PowerPoint y con mi compañero hicimos la presentación sobre Arco Capaz y la acabo de buscar y la encontré. Tiene sonido, tiene unas magias, todo. Mira, ya subila al Facebook. ¿O la Dale. querés poner acá? ¿La querés poner acá? Tenemos 2 Como minutos. quieran. No creo que nos dé el tiempo. Son 8 slides, es muy breve. Bueno, dale. Creo que me tenés que habilitar para compartir pantalla. Sí, puede ser. Se pone técnico el asunto. Sí, espera, déjame pensar a dónde tengo que entrar. Dale. Listo. Ok, ahí va. Sí. Y está. A ver si. ¿Me pueden ver? Sí. ¿Y ahí pueden ver? ¿Se está proyectando? Sí, yo veo. El resto, sí, los chicos ven también. Sí, se ve. Ok. Dale. Ahí lo que debería pasar es que sea como un deslizador de GeoGebra y se haga un video, pero no sé si va a suceder. Pero hacía así y el puntito se movía y veían todos los ángulos. Creo Como que, GeoGebra. claro. Ah, el ejercicio de fútbol. Eso es Está re bueno. Engaña bueno. un montón a la intuición Sí, ¿viste? Aparte que todos se posesionan como si estuvieran en la cancha. Y geometría mata cancha. Y terminó así. Ah, qué Bien. lindo. Está bueno. Y le fue bien, obvio. Ahora probamos, Ahí. quedó en el pasado. Se corta. Bueno, se corta. Quedan 10 segundos. Bueno, chicos, bueno, trabajen mucho, estudien mucho, cuídense mucho, ¿sí?